Estamos celebrando el domingo 25 del tiempo ordinario. Qué importante centrarnos en la palabra. Fíjense cómo en las comunidades de fe no siempre brillan la paz y la tranquilidad. Muchas veces son lugares de mucha tensión y luchas internas. Las tres lecturas de hoy constatan esta constante división, donde puede haber un desenlace violento. El libro de la sabiduría nos presenta al judío sabio que se ve amenazado con la muerte por parte de sus adversarios. Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa porque dice que hay quien mire por él. Por su parte, el apóstol Santiago conoce que en el interior de las comunidades cristianas también existen peleas y riñas entre los miembros de la iglesia local. Donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Así en Marcos, Jesús hace una predicción de su muerte provocada por el anuncio valiente del Evangelio a manos de quienes no están dispuestos a servir, sino a servirse de sus hermanos para lograr sus fines de poder. Escuchemos pues lo que nos dice el Evangelio de San Marcos. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo a pedir explicaciones. Llegó a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Reflexionemos pues, mis queridos amigos. Quien ama, sirve a los pequeños. Jesús se pone en camino de Jerusalén. Sigue instruyendo a sus discípulos. Será entregado en manos de los hombres, y estos lo matarán, pero Dios lo resucitará. Los discípulos no entendían lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle, a pesar de que Jesús les había hablado con toda claridad. No entendemos a Jesús y nos da miedo ahondar en su mensaje. Nos cuesta trabajo entender cuando requerimos salir de nuestra comodidad, de nuestros privilegios, de nuestra zona de confort. Y no queremos de ningún modo comprometernos a más. En Cafarnaún Jesús les pregunta: ¿de qué discutían por el camino? Los discípulos se callan. Están avergonzados. Habían discutido sobre quién era el más importante mientras Jesús camina hacia la cruz. Los discípulos hablan de estúpidas ambiciones. ¿De qué discutimos hoy en la iglesia mientras decimos seguir a Jesús? En casa, Jesús se dispone a darles una enseñanza. La necesitan.
Estas son sus primeras palabras. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El que quiera sobresalir ha de ponerse al último, detrás de todos. Así podrá ver qué es lo que necesitan los demás y así poder servir a todos. La verdadera grandeza consiste en servir. Para Jesús es el compromiso de ser el primero, el que primerea para servir a sus hermanos, ayudando a los demás. Los primeros en la iglesia no son los jerarcas, el Papa, los obispos. Llama la atención cómo el Papa firma sus documentos diciendo Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Sin embargo, en el contexto de este evangelio que hemos escuchado, estas personas privilegiadas en el corazón de Cristo son las personas sencillas, las que viven ayudando a quienes se encuentran en su camino. No lo hemos de olvidar. Nuestra iglesia debería ser un espacio donde todos piensan en los demás, en donde sirven a los demás. Es tan importante que nos pongamos pues a servir a nuestros hermanos y nos da este ejemplo gráfico. Se sienta, llama a sus discípulos, luego acerca a un niño y lo pone en medio de todos para que fijen su atención en él. En el centro requiere estar ese niño, símbolo de las personas débiles y desvalidas, los necesitados de acogida, apoyo y defensa. Han de ocupar el centro de nuestra atención. Abraza al niño para que no olvidemos identificarnos con los débiles. Mientras tanto, les dice, el que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoge a mí, acoge también al que me ha enviado. La enseñanza de Jesús es clara. El camino para acoger a Dios es acoger a su Hijo en los pequeños, presente en los indefensos, los pobres, los desvalidos. ¿Por qué lo olvidamos tanto? ¿Qué es lo que hay en el centro de la iglesia? Y si ya no está ese Jesús identificado con los pequeños, ¿a quién hemos puesto en el centro? Que nos bendiga en este hermoso domingo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.